Esto es Data Wizard. Hola, me llamo Carlos Martínez, pero todo el mundo me dice Charlie Martínez. Hola, soy Sebas Vega. Bueno, les cuento un poquito, nunca hemos hecho un podcast, entonces estamos lanzándonos al agua en este primero que se llama Data Wizard y el objetivo es realmente perderle el miedo a la inteligencia artificial. ¿Y esto de dónde viene? Yo particularmente vengo a haber trabajado muchos años en mercadeo, en consumo masivo, y lo que entendí es que muchas veces hacíamos cosas que no teníamos realmente la data para poder tomar mejores decisiones. Y entendimos que la data nos iba a hacer diferentes. Por eso estamos profundizando en la inteligencia artificial. Y Sebas, aquí, mi socio, es el alquimista digital, realmente el que entiende de lo que estamos hablando detrás de esto. No, que nota, Charlie. O sea, creo que hay un espacio bastante grande para quitar los mitos, mentiras, verdades. Creo que ese espacio siempre ha faltado y eso es parte de empezar a escucharnos, escuchar comentarios, propuestas, traer gente donde realmente vamos a despejar muchas dudas de cómo la tecnología y realmente qué es inteligencia artificial. Y empezamos a ver cómo va a impactar en diferentes industrias, en diferentes temas que tocaremos en este podcast. Bueno, esto es Data Wizard. Bueno, para arrancar queremos contarles un poquito por qué tomamos la decisión de montar este podcast y estar aquí al frente de ustedes. Y básicamente, parte de mi lado es, de verdad hemos visto que afuera hay una cantidad de dudas, como decía Sebas ahorita, mitos de gente que está hablando de inteligencia artificial, de gente que le tiene miedo, de 1000 veces que nos meten los dedos a la boca solamente con el título de inteligencia artificial. Entonces muchas veces lo que no conocemos le tenemos miedo y otras muchas veces simplemente compramos caro porque esté en el título de inteligencia artificial. De acuerdo, desde la parte técnica, abordando diferentes puntos que de verdad podemos reflejar y explicar de una forma sencilla. En la parte de tecnología siempre lo complicamos, le ponemos nombres, hablamos de Spanglish, entonces un poquito de esa necesidad es poder tener un espacio fresco, un espacio con comentarios, con palabras fáciles de entender y de una u otra manera llevarnos una expectativa de todo este journey de trabajo que vamos a empezar a revisar y buscar con diferentes invitados, empezando por nosotros. Exacto, como ya Sebas, la idea es tener invitados, pero lo primero que queremos hacer hoy es que, aquí con el respeto de Sebas va a ser el primer invitado que se va a quedar después, pero lo que queríamos era, desde alguien que no maneja todos los términos y el fondo de la inteligencia artificial, poderle preguntar a Sebas y que él nos traduzca a un lenguaje entendible exactamente eso. Entonces, primero, Sebas, que te queremos preguntar es, ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, buena pregunta, Charlie. Yo creo que las definiciones entre la parte técnica, negocio, la gente de a pie, puede llegar a cambiar bastante el contexto. Inteligencia artificial escuchamos todos los días, es el término de moda, pero realmente es entender que la inteligencia artificial siempre ha existido. O sea, realmente no es un concepto o una base que nos inventamos ayer o que OpenAI con ChatGPT les dio por empezar a mercadear y empezar a tener una base exponencial. Inteligencia artificial prácticamente son procesos donde no únicamente son digitales, también digamos que hay secuencias o ejecuciones que se pueden revisar de diferentes aspectos y prácticamente relacionar una cantidad grande de datos, poder digamos que hacer antes con los ingenieros, con códigos y algoritmos, nos demorábamos un montón de tiempo en poder detectar una correlación, en poder detectar si hay una cantidad de respuestas iguales, dependiendo de la cantidad de data que todos los días estamos viviendo en el mundo. Y de una forma u otra, estas máquinas empiezan a tener ya una correlación y empiezan a traer esos datos mucho más simplificados, mucho más fáciles, mucho más resumidos. Y sobre esos ordenadores que empezamos a ejecutar, o esas reglas que como humanos ejecutamos en esta máquina, pues prácticamente a un clic me va diciendo si tengo una encuesta, hay 25 millones de respuestas que antes nos demorábamos, no sé, con un equipo de 40, 50, 80 personas, 3, 4 meses en poder identificar.
la máquina nos genera esos patrones y nos empieza, digamos, a delimitar respuestas sencillas, y con estos modelos que día a día se están empezando a ejecutar. Entonces, realmente la inteligencia artificial, en palabras básicas o en temas de poderlo, digamos, que determinar, no tiene nada que ver con una cantidad de series o numéricas o Terminator que finalmente se va a acaparar de la humanidad, sino prácticamente son correlaciones que van a un nivel detallado de datos, y esas correlaciones nos terminan entregando una deducción, una respuesta, como daba el ejemplo ahorita en el caso de las encuestas. Oye, Sebas, yo siempre que hablo de esto digo que inteligencia artificial, como yo la entiendo, sin ser el experto en esto, es como un niño chiquito. Entonces yo siempre digo, haga de cuenta que es un niño chiquito al que uno comienza a enseñarle, y ya después ese niño chiquito aprende solo y ya uno no tiene que estar mostrándole 20 veces que esto es una gaseosa para que él ya me entienda que es una gaseosa, y después ya entiende que una gaseosa puede venir en lata pero también en botella, y ya comienza a aprender él solo. ¿Cómo ves tú ese concepto de que realmente la inteligencia artificial es como un niño chiquito o como una persona aprendiendo? Charles, es una muy buena analogía, la verdad. O sea, viene sobre tecnologías que han venido aumentando la capacidad de la inteligencia artificial, y de una u otra manera ese concepto se llama machine, como lo habla la palabra machine learning, es enseñarle a una máquina. La analogía del niño es tal cual. Cuando yo le muestro ejemplo en una de las ramas, porque la inteligencia artificial en este momento es bastante amplio, ya únicamente no son las palabras que vemos en ChatGPT para que me reúna una cantidad de respuestas y me termine generando un patrón, una correlación a lo que yo le quiera preguntar, sino que ya también hay un escenario de imágenes, y ya yo le puedo enseñar a la máquina como si fuera un niño chiquito. Cuando le saco un color, le digo, este color es amarillo, quiere decir que la segunda vez que le vuelvo a enseñar, este color es amarillo, la tercera vez el niño me va a responder, eso que estoy viendo es color amarillo. Cuando se empiezan a volver complejas las reglas, lo que empezamos a priorizar. Cuando yo le muestro un color rojo, inmediatamente el niño, por el aprendizaje, o la máquina en este caso, por el aprendizaje, me va a decir es amarillo, porque es lo que le enseñamos. Cuando deducimos y le damos la segunda instrucción a la máquina, o en este caso a la analogía del niño, inmediatamente podemos identificar que él me puede responder la diferenciación entre amarillo y rojo cuando ya le doy la instrucción, y así empieza a complejizarse y así empieza a tener una cantidad de oportunidades esto en la industria. Oye, Sebas, si la inteligencia artificial, entonces alineémonos que ponemos un concepto vago que es un niño. ¿Cuántos años tiene ese niño en este momento y cuántos va a tener dentro de mucho? ¿Cómo crece este niño? Es espectacular la analogía y la pregunta, y es por eso que, digamos, los pasos que hemos empezado a dar, o lo que empezamos a ver con estas grandes empresas como Microsoft, con OpenAI, como Google, con BART, y estas evoluciones, es principalmente ese reto. ¿Quién es capaz de madurar más rápido el niño? Cuando yo le pregunto a BART, ejemplo, ¿qué pasó ayer con las elecciones en México? Por decir cualquier cosa, esa ingesta de datos o esa cantidad de data que puede llegar a tener Google me va a dar una respuesta mucho más educada que cualquier otro insumo. Y bajo esa misma premisa empezamos a ver qué tanta madurez y qué tanto accurate, en este caso accurate es como la respuesta más aterrizada que quisiera yo tener como consumidor, empieza a tener diferentes ventajas. Entonces vemos que la inteligencia artificial a ese modo o a ese punto, digamos, exponencial, de donde están las grandes batallas entre estos grandes exponentes de tecnología, podemos decir que Google apenas tiene toda la información del mundo, donde indexamos la respuesta o en las páginas web nosotros metemos algo que se llama el SEO, metemos el SEM para escribir palabras y que cuando escriban marketing yo salga de primero. Aprovecharon toda esa cantidad de información para empezar a educar el niño más avanzado que hay hoy por hoy pues en el mercado, como lo es BART, donde yo le pregunto en algo en tiempo real y básicamente va a tener información casi que al día con Google. Entonces este niño tendría 60 años, más o menos dentro de esa misma ejecución, pero son niños que son totalmente madurados, no tienen muerte y no tienen final, porque no hemos llegado hasta ese punto de esas preguntas de lo que vemos en el día a día. Entonces 60 años puede ser como en la Biblia, que había gente que vivía 100 años, 200 años, no sabemos, pero es una muy buena analogía para empezar a entender cómo son esos competidores y quién nos va a terminar entregando la data que mejor necesitamos, dado lo anterior hablado, que sabemos que todos son patrones, todos son temas que nosotros mismos como humanos configuramos,
pero al final nosotros mismos vamos a dar esa tendencia de cuál va a ser la mejor respuesta que nos va a Oye, terminar. Sebas, ahí hablaste de BART, pero te soy sincero, creo que para la gran mayoría de la gente que medio entendemos, nos quedamos en ChatGPT, ese fue el que lo volvió de moda. ChatGPT, BART, ¿qué es eso y cómo funciona y cuántos más hay? ¿Qué es eso? Muy buen contexto, Charlie. Y claro, OpenAI con ChatGPT es lo que más conocemos y lo que más se mercadea hoy en día. ¿Cuáles son los problemas de ChatGPT y que han tratado de irnos avanzando y de una u otra manera lo generan? En esa época, cuando recién nos sacaron ese chat y ese flujo conversacional, básicamente yo quería preguntarle, cuéntame sobre la historia de Picasso. Y muy seguramente por toda la ingesta de datos y todo lo que Microsoft indexó en esas mega máquinas que podían procesar toda esa información y entregarme una respuesta, eso fue bien deslumbrante para el mercado hace un poco más de 2 años. ¿Qué pasa con BART y con todos estos otros escenarios? BART es un modelo exactamente igual a ChatGPT. Escribes fácilmente BART en Google y te aparece un free index o puedes entrar gratis para poder, digamos que experimentarlo. Pero su gran ventaja y diferencial es que tiene información actual y que realmente te va a dar en los métodos de respuesta. Si yo quiero saber cuánto es la proyección de millones para que gane esta noche, muy seguramente me trae toda la estadística de lo que tiene indexado Google con los resultados de lo que hubo de millonarios. Entonces es fascinante realmente este tema, todos los días salen cosas nuevas, pero la explicación es BART. BART es un modelo LLM, que es un sistema de lenguaje natural enfocado con grandes cantidades de datos y que se alimentan bajo esa frecuencia para responderte, pero la diferencia entre uno y otro es la actualidad y de dónde están sacando la data, que eso mismo se puede transformar para una compañía, para datos que yo pueda ejecutar, pero en este caso lo estamos hablando a nivel macro y eso es lo que es BART. Ahí hablaste un tema, ya era otro que quería tocar y era, has hablado mucho de la ingesta de datos, de cómo recibir datos, de que BART recibe datos de todo ese universo que tiene Google de información. O sea, al final del día esto se vuelve una carrera de quién tiene mejores datos. ¿Esto cómo va a terminar? Tal cual. Hoy en día las discusiones y lo que vemos a semana a semana, eso avanza muy rápido. Es prácticamente quién es el dueño de la verdad. Y la verdad tiene, digamos que algunos puntos que debe ser muy genérica. Puede haber una verdad para un doctor, como puede ser diferente la verdad para un paciente, o como puede ser diferente la verdad para un escritor. Entonces realmente ahorita la batalla, porque las grandes cantidades y toneladas de datos están en Microsoft, están en AWS, están en Google, y digamos que cada uno tiene una ventaja, algunos más que otras, a eso se puede llegar a profundizar en un detalle técnico. Lo interesante es quién me está dando la mejor respuesta, y todos los días en esta semántica, y por eso son gratuitas estas plataformas, es porque nosotros mismos estamos diciendo cuál es la mejor respuesta que me está generando sobre un prompt o sobre una pregunta, y toda esa información la vienen alimentando para tener el robot perfecto. Esas son las discusiones que hay hoy por hoy a nivel, digamos, de este mercado y estas ejecuciones, y las ventajas salen casi que mes a mes. En un mes sale ChatGPT con un GPT 4.5, información más temprana, menos tiempos de espera en la configuración, APIs para conectarnos a nuestros motores o a nuestro modelo de negocio para poder tener mejor información, o hay temas como Google, donde va, digamos, sobre sistemas de noticias, cómo detectar fake news, cómo detectar sistemas econométricos que pueden dar estos avances, y es realmente fascinante esta carrera porque realmente nos aporta información para poder tomar mejores decisiones y decisiones en diferentes industrias que pueden cambiar la humanidad. Oye, Sebas, sobre eso una duda. Has hablado mucho de la ingesta de datos y demás y cada vez más rápido, pero mi duda es que estos datos son datos que están pasando online al final del día, y la vida real es que, no sé, el e-commerce pegará el 5% en Colombia y otro 95% es gente que está yendo a una tienda a comprar físicamente allá la gaseosa, la leche, el yogur, lo que sea. Entonces, ¿cómo pretendemos que esta inteligencia artificial sea tan inteligente en el mundo real si solo abstrae datos de internet? ¿O cómo es eso? Es muy interesante, Charlie. Al final del día, los modelos hoy en día con los APIs permiten hacer ingesta de datos. Ya con este primer ejemplo que hacíamos de enseñarle a un niño todo lo que tenía indexado Google a nivel de búsquedas, millones, trillones de consultas que hemos hecho a través de estos 20 años que lleva la compañía generando, pero realmente la complejidad nos empezamos a dar cuenta es que había mucha basura, había muchos detalles
donde realmente no impactaban, realmente entregaban prompts o información que no era lo suficiente dependiendo de la industria. Y empiezan a llegar los gadgets, empiezan a llegar startups donde se enfocan netamente a tener información sobre una industria. Entonces, los fenómenos o digamos que lo que mayor crecimiento a nivel de inversión dio esto fueron las ciudades. Todo el sistema a nivel gobierno, de cómo empiezan a invertir en estos mega servidores con tecnología, se habla de tecnología cuántica, se habla de tecnología que cada vez se vuelven más pequeños a nivel de máquinas, pero un mayor procesamiento para poder entregar esa cantidad, esas toneladas de data correlacionadas hacia una respuesta fin de lo que una industria está esperando. Entonces los gobiernos empiezan a invertir, empieza a haber temas de inversión sobre medicina, sobre cómo yo puedo detectar previamente un cáncer, si logro tener una gran cantidad de correlaciones de imágenes y datos de radiografías, y esto empieza a tener, digamos que ya una competencia diferente, donde realmente lo que importa termina siendo cómo yo puedo ver la inteligencia artificial para que me dé un dato real en esa toma de decisiones. Entonces, como te lo mencionaba Charlie, ya el tema de lo que es Google, de lo que es información genérica como esto nace, empieza a tener ya unos índices mucho más importantes, donde hay un clúster de información solo de telemedicina, hay un clúster de información de un hospital que tiene más de 15 millones de imágenes de radiografías para poder ver contextos. Y ahí es donde está toda la oportunidad en lo que está montada la ola hoy en día de la humanidad y sobre todo la industria de tecnología para empezar a dar ese tipo de información y que sea de alto valor a la hora de equivocarse menos. Ahí tocaste otro tema buenísimo y es, vámonos sobre el ejemplo que acabas de poner de las radiografías de los médicos. Al final del día, mucha de la información que está en internet ya es información que está escrita de alguna u otra forma, pero una radiografía no tiene nada escrito. ¿Cómo funciona eso entre ver una radiografía y volver eso un diagnóstico? ¿Eso cómo lo hace una máquina de estas? Muy buena pregunta, Charlie. Y eso es lo que ha atemorizado el mercado realmente. O sea, realmente empiezan a hablar como, ¿será que en adelante los escritores van a existir? O en este caso, ¿será que los médicos en algún momento van a dejar de existir? Es una pregunta muy difícil y que realmente, pues digamos que tiene algunos contextos donde ese mito hay que erradicarlo. Y los que trabajamos en esto, claramente toca tener algunos sistemas a nivel de ética, porque todavía las máquinas no tienen el 100% de certeza o la certeridad que debe tener para algo tan delicado, que puede ser detección de un cáncer, detección temprana de una enfermedad. Y esos modelos, hay obviamente compañías de inversión bastante grande en el mundo, porque realmente tienen un concepto, un contexto de mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestras intenciones que realmente puedan ejecutarse. La ética acá empieza a cobrar un tema muy fuerte y sobre todo, digamos que en grandes foros, donde he tenido la oportunidad de ir en Estados Unidos, en Europa, en diferentes partes del mundo, donde ese intercambio va a depender de qué tan ético yo puedo llegar a hacer la información o qué tan ético yo puedo correlacionar y montar estos modelos para poder dar un índice de información real y específica hacia lo que se da. Entonces, las toneladas de datos o el poder de la información empieza a volverse casi que un activo para cada compañía. Si yo tengo una compañía que se dedicó a analizar datos de por qué la gente le da gripa en Latinoamérica, acá es el momento donde empieza a explotar todo este punto, pero ya viene la confiabilidad de los datos y yo cómo hago la calidad de poder verificar esa data que me está ejecutando para yo poder entrenar mi máquina y empezar a dar estos modelos aterrizados. Chévere. Hablando de la ética, y voy a cambiarla de palo un segundito, me acordaste que hace un tiempo estuve en Singularity University y me sentaba a hablar allá con otro de esos duros de inteligencia artificial y el hombre me preguntaba, ¿usted cree que el gobierno de Estados Unidos debería o no meterse a temas de armamento con inteligencia artificial? ¿Tú qué responderías ahí? Es una pregunta bastante difícil, sobre todo porque hoy por hoy la ciencia militar o la mayor cantidad de inversión en el mundo va sobre este eje tristemente. Es un eje donde realmente genera poder y genera también un punto de que generación tras generación va cambiando en ese tipo de mindset de poder decir, oiga, yo debo invertir en educación o debo invertir en milicia o tema para defender mi Estado. Yo empiezo a decir, ¿qué pasa si hay una guerra? ¿O qué pasa si puedo yo, digamos, pelear por algunas cosas que me parecen justas? Y ese tema va, digamos, evolucionando con estos perfiles. Realmente lo que teníamos 100 años atrás
con este pensamiento retrógrado de buscar todo sobre el poder y las grandes impresiones militares que se ejecutaron a nivel del mundo, empiezan a radicar en preguntas como la que me acabas de hacer, de qué puedo pensar yo sobre esa indexación. Realmente es bien complejo porque viene sobre la educación de la persona y viene realmente sobre la persona cómo puede, digamos, que indexar a nivel de liderazgo con grandes personas, pues con grandes grupos o masas que siguen para poder tener estas inversiones. Y es por eso que Internet nace de la milicia, las armas, hasta la misma inteligencia artificial, los grandes avances, digamos, que se dan sobre todos los puntos de ejecución o con grandes cabezas pensando a nivel militar. Y de una u otra forma, esto o nos puede llevar a tomar las mejores decisiones de que esto sea para autoblindarnos o tomar mejores decisiones en temas de armamento o de puntos de esto, pero en lo personal yo jamás invertiría en temas de ejecuciones y armas poderosas que se pueden llegar a hacer con esto, y esto depende en qué manos caiga y cómo podamos regularlo, cómo podamos ejecutarlo. Realmente, digamos, que nos puede llevar a un punto de que esas decisiones van a ser muy difíciles hoy en día en el mundo, y es una muy buena pregunta singular, Charlie. Yo la verdad, en lo personal, jamás invertiría en esto porque me da miedo y realmente nos lleva a un poder o a un punto que manos equivocadas puede llegar a tener un contorno. Pero de igual forma, si cada vez la gente que aprendemos esto tenemos el o sea, la parte de ética, la parte de entender hacia dónde tiene que realmente utilizarse los datos y los escenarios que hacen hoy por hoy las máquinas para poder predecir, para poder ejecutar, para poder mejorar nuestra calidad de vida, ahí está el reto, y en la educación está el poder de todo. Bueno, tengo la verdad, yo lo que respondí en ese momento dije que sí, y por una razón es por más un tema de equilibrio de poderes. Yo lo que les decía es, si ustedes no lo hacen, pero sus enemigos, y no pongamos ningún título que haría quien sí, pues al final del día se desbalanza. Yo creo que no hemos vuelto a tener bombas nucleares es porque todos los lados saben que tienen bombas nucleares y cualquiera se puede matar. Donde solo una parte la tuviera, hubiera dominado el mundo en sí. Pero hablemos de otro tema menos denso, pero también igual importante, y es, yo tengo una hija que tiene 17 años y ya casi va a entrar a la universidad. Y la duda es qué debería estudiar. Hace unos años decían, no, el futuro es el que estudie programación y todos los programadores van a ser los futuros dueños de este mundo, pero por el otro lado uno medio lee y medio entiende y dice, no, es que ya hasta la misma inteligencia artificial es capaz de programar. ¿Qué le recomendarías tú a Sara que estudie? No, mentiras, pero de verdad, ¿para dónde va ese futuro y cuál es el futuro de la gente técnica dentro de este mundo de inteligencia artificial? Charles, una muy buena pregunta y me acoplo a lo anterior. O sea, hoy en día los perfiles y lo que hoy conocemos como humanidad va a cambiar, sobre todo en este 24 que iniciamos, arrancada temas como el Project Gemini, que vale la pena investigarlo, vale la pena entenderlo, vale la pena saber qué es lo que hacen estos conceptos, ya digamos que a nivel predictivo y de grandes masas de datos, cómo los puedo ejecutar, porque al final, en estos 14 años, yo creo que he tenido más de 250 programadores a mi cargo o que he tenido contacto con ellos dentro de ese punto, y te das cuenta que un buen programador se definía por lo organizado que era, porque entendía muy bien la lógica y se preparaba durante sus 5 años de universidad para saber si una arquitectura tenía un componente mejor o peor y darle sentido a un negocio sobre lo que empezaba, digamos, que a ejecutar con los retos de programación. Hoy en día eso ya lo hace una máquina, y yo creo que en mi época, 14 años atrás que salíamos de la universidad, pues un buen programador era porque era verdaderamente organizado, porque entendía muy bien las lógicas de poder darle una solución a un problema complejo de una forma sencilla. Ya con la inteligencia artificial esto se está empezando a automatizar. Hoy en día hay un copilot donde yo programo y me corrige mi código de programación, pero no solo me lo corrige, sino que me lo documenta. Y no solo me lo documenta, sino que me lo reta en 1.000.000 de variables que se me pueden ocurrir en mi cabeza y que realmente no había pensado en 4, 5, 6 que son mejores que la que yo estoy determinando. Entonces, en este caso, la educación va a tender a cambiar. La educación del futuro no va a ser ya ser ingeniero de sistemas, no va a ser ingeniero industrial, no va a ser matemático, sino que van a ser sistemas que vuelven a lo básico, vuelve a aprender a pensar, vuelve a darnos ese sistema o el punto por medio de lógica, razonamiento abstracto, ética, que es uno de los puntos más importantes,
me pueden dar toda la determinación de que lo que yo estudie pueda ser lo que más me gusta, pero con todos los contextos de saber solucionar problemas, entender cómo soluciono problemas, y que eso es lo que, digamos, que la juventud o la generación que viene ve en el día a día. Entonces realmente la educación, no importa lo que estudies, va mucho más en la persona y cómo de pronto tú como papás o los que vean el podcast como papás empezamos a darle una indexación de lógica en la persona, y que esa lógica vaya con esos 3 angulares: ética por encima de la ejecución o de lo que sea, un segundo angular que puede llegar a ser cómo yo soluciono el problema más difícil que puede darme una empresa o me puede pasar en la vida, y un tercero, cómo yo miro múltiples escenarios, que eso es lo que me entrega la inteligencia artificial, para yo tomar la mejor decisión en cuanto a lo que veo con los otros 2 puntos angulares. Ok, bueno, pues para no terminar de sacar todos los temas en un solo podcast, esto es un poquito lo que queríamos hacer, contarles un poquito que esto es ver cómo entendemos la inteligencia artificial, cómo le perdemos el miedo. Escríbanos y cuéntanos a qué tipo de personas les gustaría que trajéramos a este foro y qué tipo de temas les gustaría que tratáramos. Aquí vamos a seguir Sebas y yo poniendo la cara y tratando de que todos le perdamos el miedo a la inteligencia artificial. Muchas gracias y esto es Data Wizard. Chao. Chao, chao. Esto fue Data Wizard.